estamos en De Palabra en Palabra. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy vamos a tener pues un programa interesante de un autor que a mí siempre me ha parecido uno de los autores claves del siglo XIX para la nueva literatura que nacía en ese entonces, que es la literatura fantástica. Me refiero a H.G. Wells, conocido así, que se llamaba Herbert George Wells, nacido en Bromley, que es uno de los distritos de Londres. Muy bonito, por cierto, muy sosegado, un lugar hermoso, ¿no? Nació en Bromley, es uno de los distritos de Londres, el 21 de septiembre de 1866. Y obviamente su actividad comienza en el siglo XIX y es de los autores que en ese entonces estaban, digamos, instalando esa nueva literatura de la fantasía. Hablaremos un poquito de esta literatura que tiene su nacimiento, digamos, mucho más fuerte ya como un género además, ¿no?, de la literatura fantástica. Bien, decíamos que nació en Bromley y bueno, hay una que es un lugar que hay praderas, había praderas en Bromley y pradera de retamas, fíjense. Bueno, su vida fue conocida como un escritor, como un crítico social. Hay que recordar que en ese tiempo, por ejemplo, vamos a ver un autor de ese tiempo, Charles Dickens, había escrito novelas importantísimas con un contenido social, donde hablaba de la división, la lucha de clases, en fin. Autor de novelas fundamentales, ¿no? Fíjense que fue candidato al premio Nobel, no lo ganó, pero bueno, inolvidable La isla del doctor Moreau, La guerra de los mundos, ¿no?, que es muy importante sobre las dudas que tenían los hombres de qué más había después de la Tierra, ¿no? La máquina del tiempo, que además también tiene un contenido social muy importante, y mi favorita, El hombre invisible. Y sin más vamos leyendo de las primeras partes del hombre invisible. Les quiero decir que a partir de hoy voy a leer algún fragmento de mi columna que sale todas las semanas en un diario y lo leeremos más adelante y hablaremos un poquito de lo que cada semana yo pienso y escribo y publico. Esta vez, bueno, vamos a probar a ver cómo nos va con la columna que se llama Figuraciones Mías. Y vamos, sin más, a leer El hombre invisible de H.G. Wells. Capítulo 1. La llegada del hombre desconocido. El desconocido llegó un día huracanado de primeros de febrero, abriéndose paso a través de un viento cortante y de una densa nevada, la última del año. El desconocido llegó a pie desde la estación del ferrocarril Brambleshurst. Llevaba en la mano, bien enguantada, una pequeña maleta negra. Iba envuelto de los pies a la cabeza. El ala de su sombrero de fieltro le tapaba todo el rostro y solo dejaba al descubierto la punta de su nariz. La nieve se había ido acumulando sobre sus hombros y sobre la perchera de su atuendo y había formado una capa blanca en la parte superior de su carga. Más muerto que vivo entró tambaleándose en la fonda Coach and Horse y, después de soltar su maleta, gritó: «Un fuego, por caridad, un fuego, una habitación con un fuego, por favor». Dio unos golpes en el suelo y se sacudió la nieve junto a la barra. Después siguió a la señora Hall hasta el salón
concertar el precio, sin más presentaciones, una rápida conformidad y un par de soberanos sobre la mesa, se alojó en la posada. La señora Hall encendió el fuego, lo dejó solo y se fue a prepararle algo de comer. Que un cliente se quedara en invierno en Iping, así era el pueblo, era mucha suerte, y aún más si no era de esos que regatean. Estaba dispuesta a no desaprovechar su buena fortuna. Tan pronto como el bacon estuvo casi preparado y cuando había convencido a Milly, la criada, con unas cuantas expresiones escogidas con destreza, llevó el mantel, los platos y los vasos al salón y se dispuso a poner la mesa con gran esmero. La señora Hall se sorprendió al ver que el visitante todavía seguía con el abrigo y el sombrero a pesar de que el fuego ardía con fuerza. El huésped estaba de pie, de espaldas a ella, y miraba fijamente cómo caía la nieve en el patio. Las manos, enguantadas todavía, cogidas en la espalda, parecía estar sumido en sus propios pensamientos. La señora Hall se dio cuenta de que la nieve derretida estaba goteando en la alfombra y le dijo: ¿Me permite su sombrero y su abrigo para que se sequen en la cocina, señor? No, contestó éste sin volverse. No estando segura de haberle oído, la señora Hall iba a repetirle la pregunta. Él se volvió y, mirando a la señora Hall de reojo, dijo con énfasis: prefiero tenerlos puestos. La señora Hall se dio cuenta de que llevaba puestas unas grandes gafas azules y de que por encima del cuello del abrigo salían unas amplias plantillas que le ocultaban el rostro completamente. Como quiera, señor, contestó ella. La habitación se calentará enseguida. Sin contestar, apartó de nuevo la vista de ella, y la señora Hall, dándose cuenta de que sus intentos de entablar conversación no eran oportunos, dejó rápidamente el resto de las cosas sobre la mesa y salió de la habitación. Cuando volvió, él seguía allí todavía como si fuese de piedra, encorvado, con el cuello del abrigo hacia arriba y el ala del sombrero goteando, ocultándose completamente el rostro y las orejas. La señora Hall dejó los huevos con bacon en la mesa con fuerza y le dijo: «La cena está servida, señor». «Gracias», contestó el forastero sin moverse hasta que ella hubo cerrado la puerta. Después se abalanzó sobre la comida en la mesa. Cuando volvía a la cocina por detrás del mostrador, la señora Hall empezó a oír un ruido que se repetía a intervalos regulares. Era el batir de la cuchara en el cuenco. «Esa chica», dijo, «se me había olvidado. Si no tardara tanto». Mientras acabó ella de batir la mostaza, reprendió a Milly con su lentitud excesiva. Por su lentitud excesiva. Ella había preparado los huevos con bacon, había puesto la mesa y había hecho todo, mientras que Milly, vaya ayuda, solo había logrado retrasar la mostaza. Y había un huésped nuevo que quería quedarse. Llenó el tarro de mostaza y, después de colocarlo con cierta majestuosidad y una bandeja de té dorada y negra, la llevó al salón. Llamó a la puerta y entró. Mientras lo hacía, se dio cuenta de que el visitante se había movido tan deprisa que apenas pudo vislumbrar un objeto blanco que desaparecía debajo de la mesa. Parecía que estaba recogiendo algo en el suelo. Dejó el tarro de mostaza sobre la mesa y advirtió que el visitante se había quitado el abrigo y el sombrero y los había dejado en una silla cerca del fuego. Un par de botas mojadas amenazaban con oxidar la pantalla de acero del fuego. La señora Hall se dirigió hacia todo ello con resolución, diciendo con una voz que no daba lugar a una posible negativa: «Supongo que ahora podré llevármelos para secarlos». «Deje el sombrero», contestó el visitante con voz apagada. Cuando la señora Hall se volvió, él había levantado la cabeza y la estaba mirando. Estaba demasiado sorprendida para poder hablar. Él sujetaba una servilleta blanca para taparse el inferior de la cara.
La boca y las mandíbulas estaban completamente ocultas, de ahí el sonido apagado de su voz. Vamos a dejar la lectura ahí. Ya vamos viendo a dónde vamos. Pero bueno, seguiremos con la lectura un poquito más adelante. Entonces, hablábamos del autor, la importancia que tiene la novela de Wells, El hombre invisible, que yo debo confesar que es de mis favoritas. Digo, me gusta mucho La máquina del tiempo, me gusta mucho. Hay una novela de sus últimas novelas que se llama Verónica, que leí. Hay otra que se llama como un hombre a la luna, algo así, ¿no? También. Kips se llama otra novela. O La historia de Mr. Polly. Es una novela interesante. Creo que los críticos han dicho que es un escritor diverso, ¿no? Un escritor que finalmente puede verse por varios lados. ¿De qué se trata El hombre invisible? Es una novela de ciencia ficción. Hay que recordar que en el siglo XIX es el nacimiento de la literatura fantástica. ¿Por qué digamos que nace en el siglo XIX la literatura fantástica? Expliquemos, porque alguien va a decir, Shakespeare tiene pasajes de fantasía, Cervantes tiene pasajes de fantasía, ¿no? Escritores renacentistas, escritores del siglo XVIII, desde mucho antes ha habido fantasía en la literatura, claro, pero es en el siglo XIX como se consolida como un género. Estamos de regreso. Y miren, vamos a seguir hablando un poquito. Miren, era importante cómo se conoció Wells en su tiempo, que incluso llegaron a sugerir que sería el sucesor muy digno de Charles Dickens, nada menos de Charles Dickens. Un escritor muy influyente, por cierto, en ese entonces. Ya un día platicaremos de Charles Dickens y les diremos que además era muy buen político en la literatura, en los medios, tenía un periódico, en fin, una editorial. Bueno, decían que era el sucesor de Dickens porque, bueno, retrató numerosos estratos sociales e incluso intentó, fíjense, con un relato, no estoy seguro, es un relato que se llama Tono Bungay. Tono Bungay, Bungay es un pueblo muy pequeño de Londres. Dicen que él tomó como modelo para ese relato la personalidad de la gente de ahí. Y bueno, con este texto hizo un diagnóstico del conjunto de la sociedad inglesa, ¿no? En fin, él nació en la casa Atlas High Street, número 47, en Bromley, Kent, dijimos, ¿no? La familia pertenecía, digamos, a una empobrecida clase media baja de la época. También hay que ver sus orígenes y por qué quería hacer novela social. En todas sus novelas hay un poco de crítica hacia los comportamientos y las dinámicas de comunicación, de convivencia entre la sociedad inglesa, y hace una crítica, ¿no? Su familia, fíjense que tenía una tienda
Una tienda que no era muy próspera, ¿no? Que la compró su padre gracias, no es cierto, la compró él gracias a la herencia que recibió, y ahí vendían productos deportivos y loza muy fina, ¿no? Después de esto, bueno, se rompió una pierna, estuvo postrado en la cama, en fin, y se fue que se aficionó a la lectura y bueno, comenzó con los deseos de escribir. En más o menos en 1880, fueron 20 años del siglo XIX que estuvo activo en la literatura. Bueno, ahí hay que ver que después le dieron una beca, que después estuvo estudiando, que recibió el título de grado en zoología. Fíjense qué interesante, ¿no? De un programa externo de la Universidad de Londres. En fin, ahí después conoció a Rebecca West, ¿no? Que duró 10 años con ella, ¿no? Y tuvieron un hijo que se llamó Anthony West. Bien, vamos a seguir en la lectura del Hombre Invisible. Nos quedamos en que la boca y las mandíbulas estaban completamente ocultas, de ahí el sonido apagado de su voz, ¿no? Y entonces continuamos, dice, pero esto no sobresaltó tanto a la señora Hall como ver que tenía la cabeza tapada con las gafas y con una venda blanca y otra cubría las orejas. No se le veía nada, excepto la punta rosada de la nariz. El pelo negro, abundante, se parecía entre los vendajes, aparecía entre los vendajes, le daba una apariencia muy extraña, pues parecía tener distintas coletas y cuernos. La cabeza era tan diferente a lo que la señora Hall habría imaginado, que por un momento se quedó paralizada. Él continuaba sosteniendo la servilleta con la mano enguantada y miraba a través de sus inescrutables gafas azules. «Deje el sombrero», dijo hablando a través del trapo blanco. Cuando sus nervios se recobraron del susto, la señora Hall volvió a colocar el sombrero en la silla al lado del fuego. No sabía, señor», empezó a decir, pero se paró turbada. «Gracias», contestó secamente, mirando primero a la puerta y volviendo la mirada a ella de nuevo. «Haré que lo sequen enseguida», dijo llevándose la ropa de la habitación. Cuando iba hacia la puerta se volvió para echar de nuevo un vistazo y la cabeza vendada y las gafas azules, él todavía se tapaba con la servilleta. Al cerrar la puerta tuvo un ligero estremecimiento y en su cara se dibujaban sorpresa y perplejidad. «Vaya, nunca», se iba susurrando mientras se acercaba a la cocina, demasiado preocupada como para pensar en lo que Milly estaba haciendo en su momento. El visitante se sentó y escuchó cómo se alejaban los pasos de la señora Hall. «Pobre hombre», decía la señora Hall, «habrá tenido un accidente, sufrido una operación, pero qué susto me han dado todos esos vendajes». Echó un poco de carbón a la chimenea y colgó el abrigo en un tendedero. Y esas gafas, parecía más un buzo que un ser humano. Tendió la bufanda del visitante y hablando todo el tiempo a través de ese pañuelo blanco, quizás la boca destrozada, y se volvió de repente como alguien que acababa de recordar algo. «Dios mío, Milly, ¿todavía no has terminado?». Cuando la señora Hall volvió a recoger la mesa, su idea de que el visitante tenía la boca desfigurada por algún accidente se confirmó, pues, aunque estaba fumando una pipa, no se quitaba la bufanda, que le ocultaba la parte inferior de la cara,
ni siquiera para llevarse la pipa a los labios. No se trataba de un despiste, pues ella veía cómo se iba consumiendo. Estaba sentado en un rincón de espaldas a la ventana, después de haber comido y de haberse calentado un rato en la chimenea. Habló a la señora Hall con menos agresividad que antes. El reflejo del fuego rindió sus grandes gafas, una animación que no había tenido hasta ahora. El resto de mi equipaje está en la estación Bramblehurst, comenzó, y preguntó a la señora Hall si había la posibilidad de que se lo trajeran a la posada. Después de escuchar la explicación de la señora Hall, dijo: mañana, ¿no puede ser antes? Y pareció disgustado cuando le respondieron que no. ¿Está segura?, continuó diciendo. ¿No podría ir a recogerlo un hombre con una carreta? La señora Hall aprovechó estas preguntas para entablar conversación. Es una carreta demasiado empinada, dijo, como respuesta a la posibilidad de la carreta, y después añadió: allí volcó el coche hace poco más de un año y murieron un caballero y el cochero. Pueden ocurrir accidentes en cualquier momento, señor. Sin inmutarse, el visitante contestó: tiene razón. A través de la bufanda, sin dejar de mirarla con sus gafas impenetrables. Y sin embargo tardan tanto tiempo en curarse, ¿no cree usted, señor? Tom, el hijo de mi hermana, se cortó en el brazo con una guadaña al caerse en el campo y, Dios mío, estuvo 3 meses en cama. Aunque no lo crea, cada vez que veo una guadaña me acuerdo de todo aquello, señor. Lo comprendo perfectamente, contestó el visitante. Estaba tan grave que creía que iban a operarlo. De pronto el visitante se echó a reír. Fue una carcajada que pareció empezar y acabar en su boca. Vamos a dejarlo ahí y seguimos más adelante con el resto de la conversación. Bien, hablamos de Wells, y me parece que hay momentos muy importantes en la vida de Wells, pero hablemos de por qué la literatura fantástica nace en el siglo XIX. Es cuando tiene sus razones. Cuando la literatura fantástica empieza a abordar toda esa diversidad de temas que trató, como por ejemplo cuentos de fantasmas, cuentos de aparecidos, cuentos de resurrecciones, de los muertos que vuelven del más allá para espantar a los vivos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se empiezan a escribir novelas completas sobre un vampiro, por ejemplo. Tenemos Bram Stoker, tenemos Sheridan Le Fanu, tenemos Teófilo Gutiérrez. Entonces se empiezan a escribir este tipo de complejidad de la imaginación, y Wells escribe ciencia ficción. Digo, hay otros. Pero bueno, miren, a lo largo de la vida Wells, bueno, terminamos lo de la literatura fantástica. Es cuando toma un cuerpo mayor para hacer un nuevo género en la literatura. ¿Por qué se escribe? Porque hay más conocimiento sobre estos sucesos. Es decir, recordemos a Oscar Wilde, El fantasma de Canterville. Se burlan del fantasma. Es decir, significa que ya no creen que ha habido conocimiento y han descubierto que también son mitos, ¿no? Y la literatura tal vez trata de hacer eso, la literatura fantástica como tal ya, ¿no? Y además se pone de moda o en boga en ese tiempo. Hay autores como, bueno, Charles Dickens ensayó ese tipo de literatura, y autores que tenían otra visión, otro interés en la literatura, buscaron escribir cuentos fantásticos o alguna novela, ¿no? Es decir, también hay que recordar que en ese tiempo nace la historia de los detectives, ¿no? El cuento de horror, ¿no? Que el cuento de horror a mí me parece fascinante. El cuento de horror es
de una fineza extraordinaria. Bueno, Wells se preocupó y dejó ahí constancia de la manera en que la supervivencia, ¿no?, de la sociedad inglesa. Después fue miembro de una sociedad fabiana. Hay que recordar que Wells fue un socialista totalmente convencido. De hecho, su primera novela, La máquina del tiempo, de eso trata. Fundamentalmente es lucha de clases, además de lo de ciencia ficción. Vamos a ir un corte y regresamos para hablar de la columna Figuraciones Mías de esta semana. Como había dicho, voy a leer una parte de mi columna que sale cada semana en algunos medios de comunicación y ahora quiero integrarla aquí al programa por algún tiempo. Esta vez se llamó Un Quijote cibernético. Bueno, cuando cae la tarde y hago pausa de mi nueva lectura de El Quijote y pongo el separador al final del capítulo de la censura del cura, el maese Nicolás el barbero, la sobrina y el ama de llaves, de los libros que leyó nuestro héroe y que fueron a decir de ellos la causa de la enfermedad caballeresca que llevó al hidalgo Quijana a las lides de armarse caballero y salir al mundo para su reparación, pienso en lo que un Quijote pudiera ser hoy día con un país como el nuestro. Vaya la grande labor que enfrentaría. Imposible soportar a un hombre miserable en su vestido y con armas de juguete para acabar con los truhanes y con los enemigos de la felicidad, aunque tenga razón. Imposible imaginar a un Quijote cibernético que fuera por la red a buscar aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído de los caballeros andantes ejercitaban, deshaciendo de todo género de agravios y poniéndose en ocasiones en peligros, donde acabándolos cobrase eterno nombre y fama. Un caballero cibernético deshaciendo entuertos en Facebook, X, Instagram. Un caballero que buscara la aventura como caballero andante luchando por la justicia y la libertad, defendiendo a los débiles con la fuerza de la fantasía y su investidura de modé. Sueño quijotesco, ni más ni menos. Un personaje que no cabe ni ha tenido lugar en la historia de la realidad. Y si así fuera, repetiría la historia del personaje de Cervantes que incluye la derrota y la muerte. No hay lugar para los hombres que buscan la justicia, ni hay lugar para al que busca que la mentira se destierre. Pienso en el personaje que cada vez leo de tan precisa obra. Me da pena y tristeza ante un hombre sabio que provoca la burla, la sorna y quizá la conmiseración de sus sueños por deshacer entuertos y apagar el fuego de la maldad entre los hombres. Y me pregunto, ¿para qué leer de nuevo este libro que quizá ya me ha enfermado a mí? ¿Por qué creer en su magnífica filosofía si poco para la realidad, la mía, me sirve? ¿O si acaso me ha sido útil para pensar en sentido contrario de la realidad de los que me rodean? Nada cambia la vida de un pueblo donde pocos, en verdad, muy pocos, dedican su vida a pensar y observar el rumbo del mundo que se desuella a sí mismo. Nada puede cambiar a un pueblo si esos que piensan y observan son tratados como el propio Quijote en sus aventuras. Si los responsables del pueblo, léase gobierno, no los escuchan, por el contrario, los patean y los matan de hambre, como escribió José Emilio Pacheco al referirse a César Vallejo. Poco lugar hay para la imaginación y la ficción, donde más bien tienen otros caminos que desembocan al comercio y a la estafa, al engaño amable de la publicidad que siempre miente a la luz de la vendimia de ilusiones y toneladas de cosas y cosas que serán después basura. Pero en el gusto de la lectura,
que ya es por demás mencionarlo, no me abandonó nunca, y en el silencio y soledad oigo la prosa de Cervantes, y por ningún motivo suspendo la lectura, porque hay una música que me arrebata y me hablan del corazón, y en ese breve instante vuelvo a creer en él, en el Quijote, y me inclino ante ese hombre pobre que sabe cómo acabar con la justicia como si fuera un juego de niños, y sabe la verdad de la vida, aunque lo muelan a palos y lo engañen y se burlen y destruyan, lo destruyan hasta la muerte. Y es que la novela se lee con tal ductilidad que no puedo resistir a su belleza, que al final es lo que he buscado cada día. No me entretengo en los que dicen que no entienden el castellano porque nada los justifica. Es un castellano hermoso y es más nuestro de lo que se imaginan todavía y para siempre. La novela es irrefutable por la arista que se le vea. Es una obra de arte perfecta que además ha influido en la vida real y en las propias leyes de la patria de Cervantes. Y es así. La esperanza muere fácil y revive fácil. El sueño de habitar un lugar mejor se esfuma de un golpe y vuelve por momentos de manera intermitente, y volvemos a darle sentido a lo que cada golpe, a lo que cada quien hace contra y por los demás. El ladrón no mantendrá las uñas en paz. El asesino no dejará de jalar el gatillo. El líder no dejará de prometer ni mentir. El traidor no dejará nunca sus haces falsos en la manga, ni el violador olvidará la carne que sueña profanar. Entre el bien y el mal hemos vivido. Ya nos lo enseñó Stevenson con su asombrosa puntualidad en el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Poco puedo saber qué se gana leyendo el Quijote, ni puedo aventurarme a dar una razón por la que he leído con terquedad esta obra hasta su estudio para llevarla al magisterio y discusión con alumnos de doctorado que hacían sus tesis sobre Miguel de Cervantes Saavedra. Esta será la última lectura que haré de esta novela. Tal vez, cuando ya no vuelva a ella, me haga nuevas preguntas y bocetaré nuevas respuestas. De lo que sí estoy seguro es que para mi trabajo de escritura ya casi llega mi retiro. La prosa de Cervantes, incluyendo otras obras, me dio el oído que me hizo escribir las mejores líneas de mi obra. Y quizás con eso me baste, y no me arrepienta de haber vivido cada lectura de tan alta envergadura. Gracias a la novela, a esta novela ilusoria, El Quijote, a la fantasía sublime de la que está tejida y de la terrible verdad con la que debería sacudir los muros de nuestro tiempo. Gracias a don Miguel, gracias, lo agradece mi vida entera. Esta fue mi columna Figuraciones Mías, que apareció esta semana en algunos medios de comunicación. La próxima semana leeremos una nueva, y esta se refirió a mi lectura que cada año hice durante 6 años del Quijote, y esta fue la última que se me dio a hacer. Vamos a seguir hablando ahora de nuestro autor, H.G. Wells. Bien, decía yo que Wells todo el tiempo fue izquierdista, un convencido. De hecho, ya dije, sus novelas tratan ese punto, ¿no? Ahora, hay una crítica al incipiente capitalismo de esa época también, hay que recordarlo, ¿no? Él se inscribe en una sociedad fabiana y ahí conoce a Bernard Shaw, ¿no? El dramaturgo, que salen mal. Y a propósito de esa discusión que tienen con Bernard Shaw, acabaron distanciándose para siempre. Una pena, ¿no? Hay una crítica a esa rigidez de la época victoriana y una crítica feroz al imperialismo británico de aquel entonces en su obra, ¿no? Wells estaba convencido de que la especie humana podría ser mejorada, podría mejorar en sus
en sus convicciones, gracias a la ciencia. Podría mejorar en su vida, en su desarrollo humano, gracias a la ciencia y a la educación. Eso creía Wells, ¿no? Bueno, entonces se distanció de muchos de sus contemporáneos porque fue de los primeros pensadores que advirtió del peligro de confiar ciegamente en las máquinas. Allí hay una crítica feroz a las máquinas en La Guerra de los Mundos y La Máquina del Tiempo. Hay otra, ahorita no puedo recordar el nombre, pero también hace una crítica de que el hombre no debe ser tan sometido a las máquinas. ¿Y qué estamos viviendo ahora? Estamos sometidos a unas maquinitas tremendas, invencibles, horribles. Siempre postuló Wells que era el hombre quien debía dominar las máquinas y no al revés. ¿Y qué está sucediendo? ¿No? Aunque todavía nos basta apretar un botón y apagarlo todo, ¿no? Es una salida desesperada quizá. Bueno, la última época de su vida fue interesante porque dio conferencias con escritos sobre ensayos, ¿no? Criticó las grandes guerras que asolaron Europa, ¿no? Fue un hombre de conciencia. Pero bueno, ¿qué sigue en el hombre invisible? El hombre invisible. ¿Qué nos dice eso? Borges decía una cosa muy sabia. Decía, qué acertado fue Wells al crear una novela como El hombre invisible, donde solo un hombre era el invisible y no había un ejército de hombres invisibles, porque ese hubiera sido un error. Es poderosa la novela del hombre invisible porque es solo uno. ¿Y qué es lo que hace? Hace una alerta a la ciencia. Tengan cuidado, científicos, con el poder de su conocimiento. No hay que exacerbarlo. Hay que ponerlo al servicio del bien. Hay que ponerlo al servicio de los hombres, ¿no? Hay que ayudar a que el conocimiento pueda transformar hacia mejores condiciones humanas una sociedad, ¿no? Creo que ahí, recuerden que Griffin, el personaje, este hombre embosado que llega aquí es un científico que luchó durísimo por ser invisible. ¿Vamos a un corte, Adrián? Me parece muy bien, vamos a un corte, regresamos y seguimos leyendo esta parte de El hombre invisible. El forastero se quedó en el salón hasta las 4, sin permitir que nadie entrase en la habitación. Durante la mayor parte del tiempo estuvo quieto, fumando junto al fuego, dormitando quizás. En un par de ocasiones pudo oírse cómo removía las brasas y por espacio de 5 minutos se oyó cómo caminaba por la habitación. Parecía que hablaba solo. Después oyó cómo crujía el sillón. Se había vuelto a sentar. Capítulo 2. Las primeras impresiones del señor Teddy Humphrey, que es un relojero. Eran las 4 de la tarde. Estaba oscureciendo y la señora Hall hacía acopio del valor para entrar a la habitación y preguntarle al visitante si le apetecía tomar una taza de té. En ese momento Teddy Humphrey, el relojero, entró en el bar. Menudo tiempecito, señora Hall. No hace tiempo para andar por ahí con unas botas tan ligeras. La nieve caía ahora con más fuerza. La señora Hall asintió. Se dio cuenta de que el relojero traía una caja de herramientas y se le ocurrió una idea.
A propósito, señor Teddy, dijo, me gustaría que le echara un vistazo al viejo reloj del salón. Funciona bien, pero la aguja siempre señala las 6. Y dirigiéndose al salón entró después de haber llamado. Al abrir la puerta, vio al visitante sentado en el sillón delante de la chimenea. Parecía estar medio dormido y tenía la cabeza inclinada hacia un lado. La única luz que había en la habitación era la que daba a la chimenea y a la poca luz que entraba en la puerta. La señora Hall no podía ver con claridad. Además estaba deslumbrada, ya que acababa de encender las luces del bar. Por un momento le pareció ver al hombre al que ella estaba mirando. Tenía una enorme boca abierta, una boca increíble, que le ocupaba casi la mitad del rostro. Fue una sensación momentánea, la cabeza vendada, las gafas monstruosas y ese enorme agujero debajo. Enseguida el hombre se agitó en el sillón, se levantó, se llevó la mano al rostro. La señora Hall abrió la puerta de par en par para que entrara más luz y para poder ver al visitante con claridad. Al igual que antes, la servilleta, una bufanda, le cubría el rostro ahora. La señora Hall pensó que seguramente habían sido las sombras. ¿Le importa que entrara este señor que arregle el reloj?, dijo, mientras se recobraba del susto. ¿Arreglar el reloj?, dijo mirando a su alrededor torpemente con la mano en la boca. No faltaría más. Continuó esta vez haciendo un esfuerzo por despertarse. La señora Hall salió para buscar una lámpara y el visitante hizo ademán de querer retirarse. Al volver la señora Hall con la luz al salón, el señor Teddy Humphrey dio un respingo al verse de frente, enfrente de aquel hombre cubierto de vendaje. Buenas tardes, dijo el visitante al señor Henry, que se sintió observado intensamente como una langosta a través de aquellas gafas oscuras. Espero, dijo el señor Henry, que no considere que esto es una molestia. De ninguna manera, contestó el visitante, aunque creía que esta habitación era para mí uso personal, dijo volviéndose hacia la señora Hall. Perdón, dijo la señora Hall, pero pensé que le gustaría que arreglasen el reloj. Sin lugar a dudas, siguió diciendo el visitante, pero normalmente me gusta que se respete mi intimidad. Sin embargo, me agrada que hayan venido a arreglar el reloj, dijo al observar sin vacilación en el comportamiento del señor Humphrey. Me agrada mucho. El visitante se volvió y, dando la espalda a la chimenea, cruzó las manos en la espalda y dijo: cuando el reloj esté arreglado, me gustaría tomar una taza de té. Pero repito, cuando terminen de arreglar el reloj. La señora Hall se disponía a salir y no había hecho ningún intento de entablar conversación con el visitante por miedo a quedar en ridículo ante el señor Humphrey. Cuando oyó que el forastero se preguntaba si había averiguado algo más sobre su equipaje, ella dijo que había hablado del asunto con el cartero y que el porteador se lo iba a traer por la mañana temprano. ¿Estás segura que eso es lo más rápido? ¿De que no puede ser antes?, preguntó él. Con frialdad la señora Hall contestó que estaba segura. Debería explicar ahora, añadió el forastero, lo que antes no pudo por el frío y el cansancio. Soy un científico. ¿De verdad?, repuso la señora Hall, impresionada. Y en mi equipaje tengo distintos aparatos y accesorios muy importantes. No cabe duda de que lo serán, señor, dijo la señora Hall. Comprenderá ahora la prisa que tengo por reanudar mis investigaciones. Claro, señor. Las razones que me han traído a Iping, prosiguió con cierta intención, fueron el deseo de soledad. No me gusta que nadie me moleste mientras estoy trabajando. Además, un accidente lo suponía, dijo la señora Hall. Necesito tranquilidad, tengo los ojos débiles.
que debo encerrarme a oscuras durante horas en esos momentos, me gustaría que comprendieran que una mínima molestia, como por ejemplo del que alguien entre de pronto en la habitación, me produciría un gran disgusto. Claro, señor, dijo la señora Hall. Y si me permite preguntarle, creo que eso es todo, acabó el forastero, indicando que en ese momento debía finalizar la conversación. La señora Hall entonces se guardó la pregunta y su simpatía para mejor ocasión. Este es el momento donde ya se va enterando y la señora empieza a sospechar que este hombre es algo extraño y que después, bueno, verá la visibilidad, invisibilidad en la que habita el científico Griffin. Bueno, así es. Leeremos un cachito más, pero yo les recomiendo que lean la novela. La novela de verdad es apasionante. A mí me gusta mucho. Hay una película que hizo Griffith. Creo que Griffith. No estoy seguro si alguien sabe quién hizo la primera versión de la película, que además fue una película hecha raspando la cinta para hacer la invisibilidad del personaje. En fin, un personaje que a mí me parece, importante para la presencia de una nueva literatura en ese entonces. Es decir, es una novela bien escrita, una novela que habla de una fantasía no solamente científica, de una ficción científica, sino también habla de un imposible. Cuando el lector abre la novela, sabe que no hay hombres invisibles, no hay hombres invisibles. La invisibilidad es imposible. Sin embargo, no olviden, no olviden que la imaginación es seductora, cautivadora, puede enamorar. Y aquel enamorado, cautivado, embelesado por imágenes, sucesos, personajes fantásticos, los cree. ¿Por qué el lector del Hombre Invisible empieza la novela y la termina? Porque creen algo que no es cierto, algo que puede habitar esos espacios que tenemos hechos para la fantasía, ¿no? Yo más o menos por ahí podría darme cuenta de cómo la imaginación de un escritor puede accionar en la vida de alguien, ¿no? Veamos novelas que han influido en la realidad. Sería interesante un día ponernos a platicar sobre por qué la literatura es creída, por qué es abrazada por los lectores en una realidad que no es la que está ahí en la novela. ¿Por qué? ¿Queremos escapar de la realidad? ¿No queremos vivir en esta? ¿Quisiéramos vivir en otra? O quizás, como decía mi madre, no me crean, pero yo creo que muchas veces es muy apetecible querer huir de aquí. Yo creo que sí, Adrián, ¿no? Es apetecible huir de aquí. Y hablando de huir de aquí, bueno, pues ya nos vamos a despedir de este programa y quiero felicitar a mi amigo Rafael Cortés y a todo el equipo de trabajo, a todos los que hemos estado en esta casa, en este canal, en estas estaciones, por los 15 años que se cumplen hoy de este
consorcio de radio y televisión. Muchas felicidades a Radio Tele y yo me felicito porque hace algunos años que esta es mi casa, como otras, mi casa editorial. Y aquí, pues le mando un abrazo a Rafael Cortés, le mando un abrazo a todo el equipo, que ojalá que hagamos una fiesta un día de estos y nos tomemos 1, 2, 3 o hasta 4 cervecitas. Me voy a despedir con un fragmento muy breve de El hombre invisible de Wells. A Humphrey le parecía todo esto muy misterioso. Durante unos segundos se observaron mutuamente hasta que Humphrey bajó la mirada. Qué incómodo se encontraba. Le habría gustado decir algo. ¿Qué tal si le comentaba algo sobre el frío excesivo que estaba haciendo para esa época del año? Levantó de nuevo la vista como si quisiera lanzarle el primer disparo. Está haciendo un tiempo, comenzó. ¿Por qué no termina de una vez y se marcha?, le contestó aquella figura rígida sumida en una rabia que apenas podía dominar. Solo tiene que colocar la manecilla de las horas en su eje. No crea que me está engañando. Recuerden, amigos, que la invisibilidad podemos decir que es imposible, pero también habemos aquellos a quien no nos ven. Y si no nos ven, pero nos oyen, eso es suficiente. Yo soy Neftalí Coria. Hasta la próxima.